Muy buena, mi gente de fibra, tuning y más. Hoy vamos a trabajar, hoy le vamos a enseñar la manera correcta, la forma correcta de cómo mezclar la masilla de carrocero, de cómo catalizarla correctamente y en qué materiales nosotros las utilizamos. Yo voy a tratar de enseñarte 5 o 6 trucos de lo que nosotros utilizamos, de lo que nos ha valido durante aproximadamente 16 o 17 años para trabajar la fibra, para vivir de la fibra. Hay muchas personas que trabajan la fibra, que trabajan con estos materiales, que masillan coches, pero quizá habrá trucos de esto que no lo sepan. Pues espero que sea de su interés y si les gusta el vídeo, ustedes lo comparten con sus amigos, se suscriben a nuestro canal y nos siguen apoyando para seguir haciendo contenido como este. Para esto, para lo que le traemos hoy, yo hoy tengo varios ingredientes aquí, como son algunos trozos de madera, algunos trozos de fibra ya laminada, tengo resina, tengo fibra picada también, tenemos fibra normal, no siendo ni laminada ni picada, tenemos un poquito de acetona, puede ser disolvente, tenemos un poquito de catalizador de resina también, tenemos estos utensilios, en mi país se le llama guayo, que se usa para definir un poco, para quitar el exceso de la masilla, el exceso de ferré, como se le dice en mi país. Ustedes lo ven así, porque se ha partido, se me ha roto. Y tenemos como base para mezclar la masilla. Yo normalmente la mezclo en una tapa de esta ya que me queda del bote de la masilla. O lo pueden mezclar en una madera o en un plato, en el que usted quiera. En lo que usted quiera lo puede mezclar. Hay personas también que lo preparan en las espátulas. Sí, a mí esa forma no me gusta, pero no quiere decir que sea o que no sea correcta. Miren lo que tenemos aquí. Miren, tenemos poliespan de diferente densidad. Miren, para probar si se puede poner masilla ahí o no. Aquí tenemos también otro pedazo de poliespan ya tratado. Miren que tiene incluso fibra aquí adherida. Tiene fibra adherida aquí. Y miren, está tratado con un producto especial. Que miren cómo está pintado aquí. Para que tú a ese poliespan, una vez que está tratado con ese producto, tú le puedes poner fibra, le puedes poner masilla, lo que tú quieras. Porque es un producto bastante resistente. Miren la muestra, miren. Mientras que si no tuviera ese producto, tú le das así. Por ejemplo, miren por aquí que solo está pintado. Miren. Y se le hace agujero fácilmente, miren. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos un taladro. Y tenemos un pedazo de fibra. Tenemos un pedazo de fibra aquí que le vamos a hacer unos cuantos agujeros. Hay una cosa que me falta, pero me falta porque a mí casi nunca me pasa. ¿Y qué es? Miren, yo tengo masilla aquí en un bote, pero hay personas que normalmente le tapan la masilla y se le pone dura porque la dejan destapada o porque no la saben utilizar de manera correcta. Entonces se le pone dura y cuando se le endurece así, pues ya no le vale. Hay muchas personas que la tiran. Yo no la tiro la masilla, yo intento aprovecharla y le vamos a explicar cómo. Así que ya ustedes saben, mi gente, esto es fibra tuning y más. Empecemos. Y para empezar, vamos a comenzar, como le he dicho de un principio, enseñándole cómo yo mezclo de manera correcta la masilla. Sea con esta espátula pequeña, miren, con esta espátula pequeña, o le voy a dar una demostración también con esta espátula que es un poco más grande, en un plato un poquito más grande, para que se hagan una idea. Miren. Hay personas que yo lo veo que mezclan la masilla de esta manera, que para mí no es de la forma correcta. Mira, hay personas que hacen esto y la van mezclando así. Entonces, ¿qué sucede? Que la espátula por ese lado se llena de masilla que no está catalizada. ¿Me entienden? Entonces, que comienzan a hacerle así, medio así. Entonces, la espátula se llena de masilla no catalizada de ese lado. Entonces esa masilla no catalizada te puede afectar tu trabajo o tú la puedes perder porque no está catalizada. Yo no lo hago así. Yo una vez que tengo
mi catalizador puesto, miren cómo yo le hago, miren. Se lo hago en cámara lenta ahí, miren. Pero vamos a limpiar la espátula del lado atrás para que ustedes vean que de la forma que nosotros lo hacemos, la espátula no se nos ensucia ahí. Miren, tenemos la masilla aquí, miren. Miren el movimiento circular que hacemos, miren. Y así mezclamos. Esta parte que tenemos aquí, mírenla ahí. Entonces, miren, la ponemos sobre el plato, sea el tipo de plato que sea, y la volvemos a mezclar. Miren, regamos un poco y la mezclamos. Recuerden que a esta yo no le he echado el catalizador todavía. Le estoy haciendo la demostración así. Luego yo le haré la demostración ya con el catalizador. El catalizador en diferentes países o la masilla puede venir en diferente presentación o de diferente color. Puede ser una masilla de mejor calidad o de peor calidad. Algún catalizador, por ejemplo, cuando la masilla viene en galones, la pasta del catalizador es mucho más grande. O puede ser roja, puede ser verde, puede ser azul. Eso no tiene que ver. O sea, para usted mezclarlo bien, para mezclarlo correctamente, no tiene que ver el color. ¿Me entiende? Habrá en algunos países que hace un poco más de frío que tiene que echarle más catalizador o que tiene que echarle menos. Pero en sí, la función está en cómo usted mezcle su producto, en cómo usted lo mezcle de manera correcta. Bueno, ya yo le he enseñado con esta espátula pequeña, aquí, en un plato pequeño, que es cuando yo voy a dar masilla en cosas que no necesito tanta masilla. Es posible que sea la mitad de esta que necesite. Entonces, miren aquí en este plato un poco más grande, miren, con una espátula más grande. Miren mi espátula como está por ahí, miren el movimiento que yo hago, miren, y miren cómo hago presión para que la espátula me quede limpia de ese lado, miren. Volvemos y repetimos el proceso, miren. Usted ve, así la espátula no se te llena de masilla por este lado, porque si te se llena de masilla por este lado sin catalizar, si tú haces esto, miren, si tú haces esto, este movimiento así, la espátula se queda con una buena parte de masilla ahí que no está catalizada. Y eso te puede afectar el desempeño o la funcionalidad de la masilla en el lugar donde tú la des. Miren el movimiento. Yo se lo hago lento. Miren, suavecito así. Miren, suelto la espátula, la cojo y la presiono contra el plato. Vuelve a hacer el movimiento. Ahora lo hago más rápido. Miren. Ese movimiento lo puede hacer con una espátula pequeña, con una espátula plástica, con una espátula de metal, con un pedazo de cartón, con lo que usted quiera. Miren. Con esta espátula grande también lo puede hacer en este plato, que no pasa nada, miren. Si usted no tiene mucho dominio de cómo prepararlo, usted en principio puede utilizar otro tipo de material para que no lo eche a perder, para que no eche a perder la masilla, porque la masilla está bastante cara. Entonces, miren, ya le he mostrado cómo la preparo. Entonces ahora yo la voy a dividir esta, porque no vamos a utilizar tanto en principio, y ya no la voy a volver a echar al recipiente original, sino que vamos a comenzar haciéndole algunas demostraciones de cómo nosotros utilizamos la masilla. Miren, por ejemplo, la resina. Yo, cuando sucede por alguna razón que algún compañero o a mí mismo, es muy difícil que me pase, pero algún compañero, por ejemplo, deja el bote o el tarro o la lata o el galón de la masilla de tapado, o no lo utiliza bien, no limpia por aquí esta orilla, para que esta orilla no se te vaya secando así, no se te quede tanto material seco por aquí y no desperdicies tanto material. Pues entonces hay varias opciones y depende para qué yo lo vaya a utilizar, para qué yo voy a utilizar la masilla. Lo más probable es que nunca cuando hago este tipo de mezcla la utilice, o sea, ya yo utilice la masilla para dar terminación, sino que la utilizo para rellenar. Porque para dar terminación prefiero un poco de masilla que esté como viene originalmente, para que conserve sus propiedades de originalidad. Pero bien, aún así no creo que pierda propiedades. Por ejemplo, cuando se mezcla con la resina, yo lo que hago es que
mezclo la cantidad justa que voy a utilizar con resina, porque la resina yo la catalizo un poco antes de una mínima 2 gotas de catalización, de catalizador, la catalizo a muy bajo rendimiento y entonces la mezclo con la cantidad, la voy mezclando. Por ejemplo, ya tengo esta resina catalizada con un poquito de masilla y mezclo o la aflojo un poquito, la ablando un poco solo con la resina catalizada y adicional le pongo el catalizador solamente a esa cantidad de masilla que voy a utilizar. Y recuerden, ese tipo de masilla yo siempre lo uso para rellenar, no lo uso para dar terminación. Por ejemplo, si hay una pieza que tiene mucho hueco, que hay que ponerle mucha masilla, pues yo utilizo ese tipo de masilla así. Y no olvidarse que tiene que ponerle su catalizador normal. Ahora, otra cosa es, yo he catalizado resina. Resina se puede catalizar con este catalizador y se seca. Y la masilla, esta masilla, si tú la catalizas con el catalizador de la resina, también se seca. Ahora lleva su tiempo para secarse. Bueno, ya le hemos dado el tip de la resina. Igual que con la resina, yo algunas veces, y este sí es muy bueno y se puede utilizar para dar terminación, cuando usted está haciendo una pieza y tiene mucho agujerito y la masilla está muy espesa, ¿qué yo hago? Yo cojo un chin de disolvente, un chin de acetona y la diluyo un poco la masilla. Y al quedar mucho más suave, al quedar mucho más blanda, es más fácil penetrar en los agujerillos que son muy finos. Y una ventaja que tiene es que cuando tú la vas a lijar, está mucho más suave para lijarla. Pasa lo contrario, sucede lo contrario con la resina. Si tú le pones resina a la masilla, cuando tú la mezclas, cuando se seca se pone demasiado, pero demasiado dura. Y entonces es mucho más dificultoso para lijarla. Por eso el punto, que vuelvo y se lo recargo, que yo no la uso para dar terminación. Yo la uso, cuando la mezclo con resina, no la uso para dar terminación, sino para rellenar, porque luego a la hora de lijarla es muy dura, se pone muy dura. Bueno, entonces esta mezcla usted la hace en función de cuánto usted quiere que se diluya su masilla, que se diluya su granny. Algunas veces también yo tengo que darle masilla a piezas y yo se la doy a brocha. Yo la diluyo con acetona, yo la diluyo con disolvente. Y una vez que está diluida, la diluyo primero, la cantidad que necesito. Vamos a hacerle una muestra aquí. Aunque esto en verdad no lo cogí para eso. Pero miren, le vamos a hacer una muestra, una demostración. Miren, he cogido un poquito y hemos cogido un poquito de acetona. Miren, la diluimos. Miren cómo se va diluyendo. Entonces, una vez que usted la tiene así diluida, si es unas piezas o si son piezas que usted la quiere aplicar con brocha, entonces usted va catalizando poquito en función de la necesidad y usted la puede aplicar fácilmente con brocha sin ningún inconveniente. Pero tiene que diluirla primero antes de catalizarla y tiene que catalizar la parte que va a utilizar porque se seca muy rápido. Cuando tú lo haces así se seca muy rápido y además que tú lo vas a aplicar con brocha. Imagínate que son piezas que tienen mucho relieve, que tienen muchas curvas y tú no la puedes aplicar con una espátula. ¿Me entiendes? O tú le quieres dar una terminación con líneas así, una terminación de brocha, pues tú la puedes aplicar así. Bueno, el otro uso que yo le doy a la masilla, miren. Algunas veces yo necesito lo contrario de lo que le acabo de explicar ahora. Yo tengo una masilla que es muy suave, pero yo la necesito para rellenar y la necesito que esté un poco espesa. Pero además la masilla es una masilla que una vez si tú haces un cuerpo y vas a usarlo como resistencia, pues va a ser como esta madera. Se va a quebrar, se va a partir. Entonces, ¿qué yo hago? Yo cojo mi poquito de masilla y hago esto. Miren. Y ahora sí vamos a catalizar un poquito para que ustedes vean. Miren.
Miren el catalizador. En este caso ese catalizador es rojo, pero hay catalizador que es azul. Hay masillas que es un poco más clara. Hay masillas que son más finas. Todo va a depender para qué usted lo quiera y para qué la usa. Mire, catalizamos. Miren cómo yo recojo mi excedencia. Entonces, imagínense que yo, esta masilla que tengo ahora, yo quiero que tenga más resistencia, donde yo la voy a aplicar. Entonces yo hago esto. Una vez que ya está catalizada, le pongo un poquito de pelo así, de fibra picada, miren. Miren cómo se lo ponemos, un poquito. Tú se lo pones en función de lo que tú quieras. Y también esa masilla va a adquirir resistencia, va a adquirir un poco más de resistencia que una porción igual de masilla y va a estar un poquito más espesa. En este caso la vamos a aplicar aquí, miren el cartón. Y así vamos dando una demostración de que la masilla, esta masilla tú la puedes aplicar en el lugar que tú quieras. O en la superficie que tú quieras, miren. La vamos a aplicar ahí. Y si en esa misma proporción aplicáramos aquí en este punto masilla sin pelo, una vez que esté seca, resiste menos la que no tiene pelo que esta masilla. Vamos a hacer una demostración también, vamos a hacer una prueba. Una cosa es la espátula, hay varias formas de limpiarla. Tú al instante, cuando tú estás trabajando con ella ahí, la puedes limpiar directamente. La limpia con una madera, con un cúter. Yo normalmente la limpio así, con un cúter. Otra forma que hay de limpiarla rápido es, tú te mantienes un envase con un poquito de acetona y con una brocha o con un poquito de disolvente, y cuando tú das tu masilla, pues coge, la mete ahí mismo automáticamente la limpia. Y ya la tiene óptima para trabajar. Bueno, entonces mire, vamos a coger, vamos a decir la misma proporción de masilla. La vamos a catalizar. Bueno, esta sí le puedo tomar catalizador, pero no tiene que ver. Bueno, vamos a poner un poquito más. Mire aquí como yo la voy mezclando, mire. Entonces miren el movimiento, mire. Lo que les decía ahorita. Y miren mi espátula por este lado, que apenas se ensucia de masilla sin catalizar. Y si se ensucia, yo lo que hago es que la limpio así. Hacemos el mismo movimiento. 2 o 3 palmaditas. Y volvemos a girar. Mire. Y así usted se asegura de que su mezcla, la mezcla que ha hecho, está correcta. Entonces vamos a aplicarla en la misma proporción aquí aproximadamente y vamos a probar luego la resistencia que tiene la que está mezclada con los pelos, que viene siendo esta. Miren donde está esta línea, y la que no tiene pelo, que viene siendo esta. ¿Qué sucede? Hay un truquillo también. Si tú vas a aplicar masilla así en cualquier lugar, yo recomiendo, si es para resistencia, si es para dejarla, porque normalmente este tipo de cosas nosotros lo hacemos cuando estamos haciendo prototipo. Si tú tienes una pieza de un prototipo que tú quieres que resista, que si tú la vas a mover, la vas a palanquear, que resista, tú haces esto. Pero si es una masilla que tú la vas a dejar en el lugar que tú la vas a aplicar, yo recomiendo que primero aplique una capa muy fina de esta así, sin mezclar con los pelos. Y encima de esa capa fina, pero muy fina, entonces aplica este tipo de masilla. Esa es mi recomendación. Siempre y cuando sea que tú vayas a dejar esta masilla en el lugar que tú la vas a aplicar. Bueno, entonces vamos a dejarlo por aquí para que se seque. Miren. Y cuando esté seco hacemos la prueba de resistencia. Entonces, siempre que terminamos, yo recomiendo siempre limpiar nuestra espátula y tapar nuestra masilla. Esta que tengo aquí no la voy a tapar porque ya la he sacado y no la voy a volver otra vez a poner en el envase que tenemos. Bueno. Otra cosa, otra forma que nosotros utilizamos para que utilizamos la masilla. Miren, yo la masilla, por ejemplo, cuando yo tengo que unir piezas,
y quiero que tengan, por ejemplo, cierta resistencia, muchas veces uno usa una pistola de pegamento, usa cualquier otro tipo de material para unir piezas. Pero hay piezas que yo prefiero unirla con masilla. Porque cuando tú, en la unión de las dos piezas, imagínate que esta es la pieza que tú vas a unir, esta pieza aquí. Y tú unes con este pedazo de madera aquí y con masilla ahí. Cuando tú quitas la madera de ahí, cuando tú retiras la madera, esa masilla que te queda ahí ya te vale para cuando tú vas a terminar la pieza. Por el contrario, si tú unes esas dos maderas ahí, imagínate que una pieza la une ahí, y aquí tú vienes así, pones en este pedazo de madera, o en este pedazo de fibra, o te voy a decir, en este pedazo de fibra, por ejemplo, que tú lo puedes utilizar así, tú, o en un pedazo de cartón, o en un pedacito de plástico, en lo que sea. Si tú pones un pegamento, por ejemplo, la barrita esa de pegamento que se usan para pegar, el problema está en que tú luego, cuando vayas a masillar esta parte aquí, como ya el pegamento se ha introducido por ahí, es un poco más incómodo para darle terminación. Entonces, por esa razón, yo recomiendo, y por esa razón, yo prefiero automáticamente, cuando voy a unir piezas, pegar con masilla. Uno con masilla, y ya luego lo que hago es que se retira muy fácil, retiro la madera y ya la línea que hay aquí o la unión ya me queda rellena con masilla. Ya solo tengo que darle un poquito de masilla ya de terminación en esta parte aquí. Entonces, por esa razón, yo lo hago así. No necesariamente tú tienes que hacerlo así, pero yo recomendaría que sí, que esa sería una forma correcta de hacerlo. Otra forma en la cual yo utilizo la masilla. Algunas veces voy a ver si le puedo mostrar 2 o 3 juntas aquí. Miren. Voy a preparar con muy poco catalizador. Vamos a poner un poquito más para que no dé tiempo. Miren. Volvemos y preparamos otro poquito. Ya la tenemos preparada. Y vamos a ver, miren. En esta pieza que le mostré antes, miren, que es Polypan. Y miren que se le aplicó fibra ahí para hacer una prueba, una demostración. Miren, pero está tratada con poliurea, un material especial para que el Polypan pueda luego resistir aquí, que tú puedas trabajar con resina, con fibra, con masilla y no se lo coma. Entonces miren lo que vamos a hacer en esta ocasión. Esta masilla que he preparado, yo voy a coger un poquito para hacerle una demostración. Miren. Y vamos a pegar, imagínense que eso es una unión que yo tengo ahí. Vamos a pegar esta pieza aquí. Pero ¿qué sucede? Algunas veces yo no tengo madera o lo que me aparece son pedacitos de fibra así. Pues nosotros hacemos así y unimos la pieza. Le ponemos un poquito de masilla así y unimos la pieza con ese poquito de masilla ahí. Pero otras veces yo quiero o yo necesito que la fibra que yo voy a poner o que la pieza que yo voy a unir tiene mucha vuelta y con esta madera no me hace la función, no me da la vuelta que tiene la pieza para unirla. Entonces yo hago esto. Miren, hacemos esto. Y esa, miren, fibra con un poquito de pasta, miren, con un poquito de masilla, miren. Y la ponemos aquí. Y entonces, una vez que esa fibra se seca ahí, miren aquí cómo queda, miren. Una vez que se seca, pues te agarra la forma. Vamos a quitarla para que ustedes vean. Supongamos que la pieza, miren, la voy a poner más para acá. Supongamos que la pieza tiene esta vuelta ahí. Y con un pedazo, miren, que tiene esta vuelta aquí. Con un pedazo de madera, yo no voy a poder cubrir la vuelta. Pero con esta fibra así flexible, sí yo puedo hacer esto, miren. Mírenlo aquí, miren. Imaginen que tengo que unir por ahí. Entonces, con esta fibra así flexible, sí yo puedo hacer esto. Porque me permite dar la vuelta y una vez que se seque me va a dejar la pieza sujeta ahí. Aquí también, en esto que estamos haciendo,
le estoy demostrando que con este material el polipan se puede trabajar con esto, con la resina, y que no se lo va a comer. Y ahora miren, aquí me estoy limpiando la brocha. Otro punto que yo recomiendo con la masilla, que cuando usted vaya a dar masilla, usted trate de presionar un poco. No solamente tirar la masilla ahí, no, usted la presiona un poquito. La primera fase usted la presiona un poco para que ella se introduzca bien en los agujeros que tiene la pieza. Y entonces ya luego, encima de esa, si usted quiere aplicar más, usted aplica más masilla. Por el contrario, bueno, ya que tenemos esto aquí, mire, por el contrario, si tú aplicas, si pegara algo por ahí, por ese lado, cuando intenta despegarlo, se despega. Vamos a hacer la demostración ahora. Pero antes de... Déjame poner esto aquí. Antes de... Vamos a hacer unos cuantos agujeros en esta fibra que tengo aquí. Aquí tengo 3 y aquí vamos a hacer como 3. Vamos a hacer otra prueba. Miren otro secreto, miren. Volvemos otra vez, el mismo objetivo. Movemos la masilla sin ningún problema. La mezclamos bien. Nos aseguramos que está bien mezclada. El mismo procedimiento. Y entonces ahora yo le voy a explicar lo que le acabo de decir ahora mismo. Mire, si usted, imagine que usted tiene que tapar esos 3 agujeros. Mire, esos 3 agujeros, esos 3 agujeros. Entonces, si usted agarra solamente y aplica la masilla así, sin hacerle mucha presión, vamos a suponer que usted la pone así. Vamos a ver cómo se ve por el otro lado. Mire, si usted no la aplica bien con un poco de presión, mire cómo se ve. ¿Lo ven? Entonces, por el contrario, si usted tiene que tapar esos 3 agujeros, mírenlo ahí. Imagine que sea en un coche o en fibra y usted le hace así, le aplica un poquito de presión primero. Un poquito de presión y la masilla la lleva en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que la tiene puesta así, ahora usted rellena con masilla la cantidad que usted quiere rellenar. Entonces, vamos a ver la diferencia, miren. Vamos a ver ahora, a ver cómo se ve por detrás, miren. ¿Usted ve? Ay, mire que los agujeros se ven llenos, mientras que esa que no le aplicamos ninguna presión, no se llenaron los agujeros. Entonces, esta masilla que viene aquí, tiene que estar mejor por número que esa de ahí. Esta tiene que estar más agarrada, porque miren que ha penetrado bien en los agujeros. Y si todavía tú tienes la facilidad de venir por aquí y hacer esto, eso que le estoy haciendo así, pues mucho mejor todavía. Miren. Lógicamente la superficie por aquí tendría que estar lijada también. Pero imagínate que tú no tienes acceso a venir por aquí. No es lo mismo ese trabajo así que ese trabajo así. Entonces miren, ya le mostré eso y con la misma masilla para aprovecharla, la voy a quitar de aquí. La vamos a retirar. Y entonces la vamos a poner aquí, miren. En este pedazo de madera, miren. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En esta superficie aquí abajo, miren ahí, que no está tratado con nada, vamos a intentar ponerla ahí, miren. La vamos a fijar ahí.
Y la vamos a dejar también que se seque, al igual como se ha ido secando en la demás que hemos puesto por aquí, miren. Y entonces luego vamos a ver cuál es su adherencia. Pues efectivamente vamos a dejarla ahí que se seque. Ok. Entonces ahora limpiamos y continuamos. Yo recomiendo que la espátula siempre la limpien, porque si tú ahora vas a dar una masilla muy fina y la haces con esa espátula así sin limpiarla, te deja línea, te deja rayas. Efectivamente, limpiamos la espátula otra vez. Si tú quieres que la terminación sea mucho más fina, como dije ahorita, mejor limpiarla con una brochita y acetona, porque así tú no dañas tanto la espátula. Bueno, entonces, la otra demostración es, vamos a unir 2 pedazos de fibra. Vamos a suponer que tú necesitas unir esa pieza. Son 2 pedazos de fibra. Y tú necesitas unirlo, ya sea así o así, no sé, como tú quieras. Entonces, hay varias formas de unirlo. Tú lo puedes unir con pegamento. Pero como dije anteriormente, no queda igual si lo unes con el pegamento. Sobre todo a la hora de darle la terminación. Si tú lo unes con masilla, como lo vamos a demostrar ahora aquí, un poquito de masilla, la prepara. Y miren lo que vamos a hacer. Dame poner un poquito más de catalizador para no alargarle mucho el vídeo al final. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un poquito de fibra de esta. Y vamos a unir aquí. Voy a ponerla aquí para que lo puedan ver. Tengo esas 2 superficies que son las que voy a unir, miren. Un poquito de masilla y un poquito de fibra. Lo ponemos ahí. Vamos a poner una con un poquito de madera. Miren, un pedacito de madera. Y esa la vamos a poner aquí. ¿Qué sucede? Vamos a poner un poquito. Miren lo que está haciendo, preparando un poquito de fibra, miren. Le ponemos un chin de masilla aquí y vamos a unir aquí. Y vamos a poner un poquito, como yo le dije ahorita, con un poquito de pelo, miren. Ya como está catalizada, ahora le echo el poquito de pelo. Imagínense que usted no tiene madera, no tiene fibra, no tiene nada, pero que además esa masilla usted la quiere dejar ahí. Esa masilla usted quiere que sujete bien y usted la quiere dejar ahí. Recuerden lo que le dije, que si usted imagine que la quiere dejar, le había aplicado primero un poquito sin los pelos y después aplica la que tiene pelo. Pero yo lo he hecho así directamente para que sea mucho más rápido, para no hacer el video tan largo. Bueno, vamos a coger otro poquito de la masilla que tenemos aquí. Miren, la vamos a preparar. La misma técnica.
Entonces, mire, esto es un poliespan de otra densidad. Le vamos a aplicar un poquito aquí, miren. Miren lo que vamos a aplicar. Lo vamos a dejar por acá. Tenemos poliespan de una densidad mucho más bajita, que se lo comen más fácil. Vamos a aplicarle un poquito aquí, miren. Vamos a aplicarlo aquí para que ustedes vean qué rápido se lo come. Que por eso el poliespan hay que tratarlo antes de ponerle masilla. Tenemos un pedacito de madera aquí, vamos a aplicarle un poquito para que vean que se puede aplicar la madera sin problema. Lo único que yo recomiendo es que no sea una masilla que esté tan espesa. Mire cómo queda eso, mire. Entonces luego, imagínate que tú le quieres dar más cuerpo. Tú aplicas primero una capa fina así. Y encima de esa capa fina que ya se ha adherido bien, que ya se ha secado bien, entonces tú aplicas la cantidad que tú quieras. Imagínate que tú quieres un grosor así, de esa altura. Pues entonces tú aplicas una cantidad así, pero encima de lo que tú has dado ya. Tenemos ahí. Y por último, supongamos que tú no tienes nada para unir, no tienes madera, no tienes plástico, no tienes fibra, no tienes pelo. Supongamos que no tienes nada para unir. Pues mira otra opción, mira. La fibra, la lija vieja, la lija que ya tú has utilizado, mírala. Tú imagínate que tiene una urgencia, mira. Le pones un poquito de masilla ahí y la puedes unir donde tú quieras. ¿Dónde la vamos a unir? Vamos a unirla aquí, mire. Vamos a unirla aquí para que la vean, mire. Vamos a unirla ahí. O vamos a unir estas dos piezas, miren, ahí. Ahí está. Y como le dije antes, se puede aplicar también en el metal. Entonces, ¿qué pasa con las superficies? O con algunas superficies. Si tú tienes que aplicar en 1 centímetro cuadrado aquí, tú lijas en esta superficie, en vez de lijar 1 centímetro cuadrado, tú lijas 1,5 centímetros a la redonda, así cuadrado. Y vas a aplicar en 1 centímetro, o sea que te va a quedar una parte sin aplicarle masilla. Pero eso es lo que va a permitir que la masilla se adhiera bien en las orillas y que tú puedas dar una buena terminación. La ponemos así ahí para que vean también que el metal se adhiere. Entonces, estos utensilios que yo les mostré ahorita, en principio, cuando tú tienes exceso de masilla, cuando tenemos exceso de masilla en alguna pieza, vamos a tapar esta también, cuando tenemos exceso de masilla en alguna pieza o necesitamos dar formas a nuestras piezas, tú o yo utilizamos estos utensilios para dar una preforma, pero tiene que ser antes de que la masilla esté muy seca, tiene que ser antes. Entonces tú das una preforma y ahí tú ayudas a tu visión y ayuda a tu lijadora, ayuda a tu herramienta que tú tengas para lijar, para no maltratarla tanto. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Vamos a ver si no sé si se me ha pasado, pero vamos a ver si está de guayaba. Bueno, está un poco duro para los gustos. Miren cómo sale, miren cómo queda. Vamos a ver aquí donde tiene los pelos también. Aquí, como le dije anteriormente, está un poco madura. Miren. Y hace un poco más de resistencia. Entonces, miren, ustedes ven este material. Cuando tú tienes mucho material de este, normalmente cuando tú estás haciendo un trabajo, esto lo hago yo cuando estoy haciendo prototipo. O sea, son piezas que no van a salir a la calle, que no van para ningún sitio, sino que tú estás definiendo línea y tienes que poner mucha masilla. Tú, este producto lo reutiliza. ¿Cómo se reutiliza? Tú catalizas una cantidad X de masilla. Y a esa cantidad de masilla X catalizada, no con tanto catalizador, entonces tú le vas agregando este excedente que tiene, esto que tú has quitado. Se lo agrega, vuelve y lo mezcla otra vez. Y entonces esto te sirve para darle más cuerpo a la masilla, para darle un poco más de
de consistencia. O sea que otro truco también que tú no sabías, que yo utilizo, que llevo muchísimos años utilizando y que me ha dado beneficio porque he vivido durante todos estos años de la fibra. Ya tú sabes, yo espero que este contenido te guste, que si te gusta, tú le des like, tú compartas con tus amigos, tú te suscribas a nuestro canal y que nos sigas viendo para poder seguir haciendo contenido como este y que este contenido sea de tu agrado. Miren, en lo que secan algunas de las masillas que tenemos por aquí, bueno, vamos a ver, miren esto en el cartón, miren. Miren la resistencia que tiene ese, miren cómo se parte de una vez, miren. Vamos a probar aquí otra vez, miren. Ustedes ven cómo se parte, miren, se parte más fácil. Miren. Entonces vamos a ver esta vez, la que tiene los pelos, miren. Recuerden que le dije que era esta que estaba aquí, miren. Miren aquí, que es la parte que tiene menos, miren cómo se parte. Pero miren aquí cómo se resiste un poco. Miren cómo resiste, miren. Y mejor se desprende del cartón, miren, completo. Porque tiene un poco más de resistencia, porque tiene los pelos. Miren lo que hace, miren. Ven que es flexible, miren, un poco flexible. Y lógicamente se parte. Pero, miren, ustedes ven. Pero resiste un poco más y no está bien seca todavía. Verlo aquí. Ese no está seco aún. Entonces, vamos a ver por aquí. Miren, todavía no está seco. No está seco del todo. Pero miren lo que cuesta. Miren cómo se agarra. Porque ese material está tratado. El de atrás todavía no está seco porque lo puse de último. Vamos a ver aquí. Tampoco está. Bueno, entonces, resumiendo, ¿cómo mezclar la masilla de forma correcta? Ya le expliqué cómo. Bueno, ya me he pringado un poco el dedo aquí. Le expliqué cómo así. No así, porque no veo que sea la forma correcta, porque ensucia el espátula de los lados. Esa es una. ¿Con qué se puede mezclar la masilla? Ya como pudimos ver o como yo le he explicado, se puede mezclar con la fibra picada, se puede mezclar con resina, se puede mezclar con disolvente, se puede mezclar con acetona, se puede mezclar con la misma masilla. Miren, que esa demostración no se le he hecho, pero al final es lo mismo. Tú coges la masilla, la cataliza y una vez que está catalizada, aplica esto para darle un poquito más de cuerpo, un poquito más de consistencia. Y así ahorra un poco de material. ¿En qué superficie se puede aplicar? En todo. Se puede aplicar en madera. Miren como la demostración que le he hecho aquí. Se puede aplicar en madera. Se puede aplicar en los diferentes tipos de fibra. Se puede aplicar en el poliespan. Se puede aplicar en el metal. En todo. Se puede aplicar en el cartón. Miren como le enseñé que se aplica ahí. ¿Cómo aplicarla de forma correcta? Bueno, la forma correcta de la masilla, vamos a decir, yo, a mi entender, es esto. Aplicar primero una capa fina. Imagina que tú tienes que aplicar varias capas, porque tú quieres un grosor, pero yo recomiendo que primero aplique una capa muy fina y que la aplique ejerciendo un poco de presión sobre la pieza. Y una vez que esa capa bien fina está seca, entonces tú aplicas las demás capas, pero haciéndole presión, recuerda, haciendo presión sobre la pieza, la primera capa, porque yo la masilla la interpreto como que si fuera una cadena de ADN o una cadena de seres humanos, que la primera parte se agarra, y entonces, o el primer humano se agarra de la pieza, y los otros humanos se van agarrando sucesivamente de ese que se agarró primero. Entonces, si tú el primer agarre no lo tienes hecho de la forma correcta o no te agarraste de la forma correcta, cuando los demás que están atrás tiren de ti, tú te vas automáticamente a desprender de la pieza, te va a despegar. Pero si tú metiste los dedos,
si tú buscaste los agujeritos que tiene la pieza y tú te metiste por ahí, te agarraste bien por ahí, por esos agujeros, por más que te jalen, tú no te vas a despegar. Es muy probable que si tú no resistes, te se quede el dedo metido por ahí, te rompe el dedo, pero tú no te despegas de ahí. Eso mismo interpreto yo con la masilla, que si la masilla está bien introducida por ahí, en la superficie que tú la estás aplicando, esa masilla no se despega de ahí. Ya ustedes saben, mi gente. Yo espero que este contenido les haya gustado, que le haya servido de algo. Son experiencias, son cosas que ya hemos vivido y por eso se la estamos tratando de transmitir a ustedes. El vídeo es un poquito largo porque es mucho contenido, son muchas cosas y aún así faltan muchas que no se la digo todas aquí porque la haría muy extenso, más extenso de lo que ya es el vídeo. Así que de todas formas yo espero que les guste este contenido. Y nada, que se suscriban a nuestro canal, que compartan con sus amigos y que le den like. Ahora vamos a intentar separar un poco las uniones que hemos hecho aquí. Por ejemplo, mira, esta pieza no está seca todavía. Y mira, es una pieza que te aguanta. Mira, con unión de fibra, masilla con un poco de fibra. Miren aquí donde puse con un pedazo de lija que he cortado. Miren, con madera. Entonces lo que yo le decía es, si yo tendría que darle terminación a esta pieza por aquí, ahora yo le doy lija y sigo rellenando con masilla por aquí. Mientras que si fuera otro tipo de pegamento que yo tengo aquí, un pegamento plástico, me dificulta más a la hora de yo darle terminación por aquí a la pieza. Pero mucho más dificultad, porque tendría que sacar ese pegamento con una cuchilla o con algo de ahí. Porque la masilla, esta masilla al plástico, hay que tratarlo para que se pueda adherir. Entonces, si es con masilla y tú tienes que dar masilla ahí, pues la masilla sí se adhiere muy bien a la otra masilla. Entonces la terminación sería una terminación más fiable. La unión sería una unión más fiable. Aunque si es una pieza que tú le vas a dar fibra, yo recomiendo que si puede le dé fibra de este lado y una vez que ya tú la tengas unido, le dé de este lado también. O lo inverso, tú la unes por aquí, como está unida ahí. Le lija y le da fibra de este lado. Y una vez que tú ya le has dado fibra de ese lado, que se seque, yo recomiendo que le dé fibra de este lado también, siempre y cuando se pueda. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, muchas gracias. Esto es Fibra, Tuning y más. Yo espero que este contenido les guste.